Bien, mis amados, esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en un pasaje bíblico muy conocido por todos. Josué capítulo 1, versículo 9. Yo creo que ni siquiera tienen que buscarlo en la Biblia porque lo más probable es que todos se lo sepan de memoria. ¿Sí? Y en esta serie de biografías, este es el sermón número 4, vamos a hablar de un siervo que se convirtió de siervo a conquistador, el gran general del ejército israelita, Josué. Y el pasaje bíblico dice: mira que te mando que te esfuerces y que además seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué tal si lo repetimos todos juntos con voz fuerte? Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. La semana pasada el pastor Alve nos instaba, hermano, y creo que es una de las áreas que tenemos que mejorar hace tiempo, y recuerdo que la Ferna también hace algunos tiempos atrás le decía a los jóvenes que nos cuesta levantar la voz para orar, nos cuesta levantar la voz. Y ¿sabe qué, mi hermano? Es una cuestión espiritual también. Usted sabe que yo no soy tan místico ni cosas así, pero es una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque fíjese usted que en los evangelios vemos a Jesús en varias oportunidades. Cuando llegaban enfermos, visiblemente enfermos, como el ciego Bartimeo, o como otros ciegos que recibieron la vista, o como los leprosos que visiblemente estaban leprosos. ¿Cuál era la pregunta de Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Y era obvio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están aquí o no? O sea, si era un leproso, si eran ciegos, lo más obvio es que ellos querían ser sanados de su lepra, de la ceguera. Pero Jesús, ¿qué estaba esperando? Que ellos lo confesaran, le dijeran, le manifestaran su necesidad. Y ese es el grave problema que a veces tenemos nosotros. La Biblia dice que tenemos poder, y el pastor lo decía en varias oportunidades. En la palabra, en la lengua hay poder para vida y para muerte. Por eso que nos dice la Escritura que si vamos a hablar, debemos hablar palabras que sean sazonadas con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Y también advierte de que no seamos maldicientes con nuestra boca. Entonces, mis amados, necesitamos nosotros no estar todo el rato callados, levantar la voz. Y sobre todo, si tenemos una necesidad, ¿qué debemos hacer? Decirle al Señor: quiero ser sano, quiero un milagro, dame paz, estoy en angustia. Pero que se lo digamos, aunque no es que Dios sabe, sí sabe, pero Él nos ha dejado un método, una forma: verbalizar. Por eso que esta palabra que yo quiero compartir en esta mañana, espero en el Señor que sea una palabra de aliento, de ánimo, para salir de la zona de confort. Mira que te mando que te esfuerces, le dice Dios. Y esta palabra se la dice a Josué. Había muerto ya Moisés. Josué era el sucesor obvio del gran Moisés. Y si nosotros vamos a la Escritura, en el verso 5, si mal no recuerdo, dice que así como estuve con tu siervo Moisés, estaré contigo. Y Dios le dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Procura de poner por obra toda
la ley que Jehová tu Dios te mandó. O sea, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, cuyo nombre significa Yahweh es salvación, o Jehová es salvación. Y Josué es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento. No solo fue el sucesor de Moisés, sino que también fue el líder que guió al pueblo israelita a tomar posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. El ministerio de Josué está principalmente allí centrado o registrado en el libro que lleva su nombre, Josué, aunque también se menciona en otros libros como Éxodo y el libro de Números. Y en esta mañana vamos a aprender, hermano, algunas lecciones importantes acerca de la vida de este hombre. Es un hombre que verdaderamente es digno de ser imitado por todo lo que vivió, por todo lo que experimentó. Y vemos que este hombre era el ayudante, era el sirviente de Moisés. Donde iba Moisés, estaba Josué detrás. En una oportunidad, cuando, no sé si recuerdan el relato bíblico, cuando estaban peleando una guerra y Moisés estaba arriba en el monte, y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo israelita allá abajo ganaba la victoria. Y cuando Moisés se cansaba de tener las manos arriba y las bajaba, los otros comenzaban a ganar la batalla. Entonces se puso Aarón y Hur, estaban al lado, le agarraron los brazos a Moisés y la ponían en alto para que el pueblo israelita que estaba combatiendo ahí en la batalla pudiesen ganar. ¿Quién cree usted que estaba allá como general en el ejército peleando la batalla? Josué. Josué. Entonces pareciera ser que las palabras de Dios a Josué eran como, pero si Josué siempre ha sido valiente, porque era un guerrero, era un servidor. Cuando Moisés subió al monte a buscar la presencia de Dios, dice la Biblia, Josué estaba esperando más abajo. Y pareciera ser como que no tiene sentido. ¿Por qué ¿por qué Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, siendo que el hombre era un general del ejército? Es que ¿sabe lo que pasa, mis amados hermanos? A veces es bueno que Dios nos recuerde. A veces es bueno que Dios nos inste, a veces es bueno que Dios nos quite. ¿Por qué? Porque cuando a veces todo marcha bien, es como que nos relajamos y dejamos de esforzarnos, porque todo marcha bien. Ya no oramos porque todo marcha bien. Ya no cantamos porque estamos felices, estamos ocupados en otras cosas. Ya no tenemos necesidades. Entonces, la palabra de Dios viene a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios le dice a Josué, te mando que te esfuerces. Y no solo que te esfuerces, sino que seas valiente. No tengas temor, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Qué gran promesa de Dios. ¿Cuántos quisieran experimentar esa promesa del Señor en sus vidas? ¿Cuántos quisieran vivir allí con la confianza y la convicción que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos? Todos nosotros queremos que la presencia de Dios nos acompañe en todo lugar. Todos nosotros queremos que la gloria del Señor se manifieste en todo lugar. El tema es que nos olvidamos de ser fuertes y valientes. El tema es que nos olvidamos, hermanos amados, de esforzarnos. 4 lecciones importantes en la vida de este hombre, que pasó de ser un siervo a un conquistador. La primera lección, hermano, que aprendemos en la vida de Josué es que Dios preparó a Josué para la misión en cada circunstancia. Dios preparó a Josué para la misión en cada circunstancia. Desde que era un siervo, desde que era un hombre desconocido, ayudante de Moisés, servidor de Moisés. Y así, de la misma manera como Dios llamó a Josué desde el anonimato
Debemos entender, hermanos amados, que si usted cree que Dios tiene planes gloriosos para su vida, para su hogar y su familia, Dios también tendrá que prepararnos para la misión. Dios tendrá que capacitarnos para la misión. Dios tendrá que hacer de nosotros como ese hierro forjado, ¿cierto? Endurecido por el fuego de prueba. Obviamente que no nos gusta la prueba. ¿A quién le gusta pasar prueba? Pero es parte de la vida. Y en cada circunstancia está Dios entonces preparando nuestro corazón, preparando nuestra vida. Porque Dios no llama a los preparados, sino prepara a aquellos que son llamados por el Señor. Dios nunca va a llamar, este está listo, está preparado, está 100%, lo llamo. No, Dios llama a gente común y corriente como usted y como yo. Amén. Y usted dirá, pero ¿cómo me va a llamar a mí? Sí, nos llama. Es que yo soy, no sé, soy muy malo, me he equivocado tantas veces. No importa. La gracia del Señor es tan gloriosa que cubre nuestra vida. Si nosotros disponemos nuestra vida, obviamente que Dios querrá hacer grandes cosas con nosotros. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien, como dice la pastora. Josué no fue un líder de un día para otro. Yo vuelvo a destacar la vida del pastor Alves, hermano. Yo la verdad que fui muy inspirado por su vida. Y no lo digo o no lo decía porque él estaba presente. Un hombre de Dios, hermano, tremendo. Desde los 5 años allí. Es menor que yo y ya lleva 45 años de ministerio. Y yo, como muchas cosas, cumplí 30. Un hombre de Dios, hermano, que tiene una siembra. Todo lo que él nos hablaba, los golpes de su mamá, el que su propia madre le hacía pasar hambre, porque se había conocido al Señor, su propia mamá. Lo golpeaba, le pegaba por ser cristiano, desde los 5 años. O sea, tenemos no solo el ejemplo bíblico de Josué, sino que tenemos, aquí mismo tuvimos en medio de nosotros, hermano, un hombre de Dios, cuyo esfuerzo y valentía han dado resultados, mis hermanos. Tremendamente ha bendecido cientos y miles de personas. Cientos han llegado a los pies del Señor Jesucristo a través de la influencia de este hombre del Señor, al cual glorifico el nombre del Señor por su vida. Entonces, mis amados, Josué no fue un líder de un día para otro. Su formación comenzó mucho antes. Él fue el ayudante personal de Moisés. Lo acompañó en el monte Sinaí, como mencionaba hace un rato atrás. Eso está registrado allí en las Escrituras, en Éxodo, capítulo 24, versículo 13. Si usted quiere buscarlo allí, Éxodo 24, 13. ¿Qué dice la Biblia acerca de Josué? En el versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Dónde estaba Josué cuando Moisés era el protagonista, el libertador? Moisés era el libertador de Israel. ¿Pero dónde estaba Josué? Sirviendo. Sirviendo. La formación ministerial de Josué fue estar al servicio de Moisés, acompañándolo en todo momento. Y fue también Josué uno de los espías que trajo un reporte de fe. Números, busquemos Números capítulo 14. Vamos a ver allí también de qué manera aparece el relato que nos habla de la fe de este hombre. Números capítulo 14, versículos 6 al 9 dice la Escritura: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, señal de repudio, de arrepentimiento de lo que Israel estaba blasfemando en contra de Dios. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, o sea, tiene recursos de alimentos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, le dice Josué y Caleb a la gente. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan con chancho. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Este es Josué. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Es una locura. La fe generalmente va a generar opositores, detractores. Él, sí, mire, todo que le va bien, todo le resulta bien, todo. Y aquí vemos detractores. Pero aún así, hermanos amados, vemos que Josué, cuando hubo que dar reporte de la tierra prometida, dio buenas noticias, buenos reportes. Estas experiencias, hermanos, en la vida de Josué lo moldearon, dándole sabiduría, dándole más coraje y la fe necesarios para la gran tarea que les esperaba. Por eso que también aparece en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, allí el testimonio de Josué. Toda circunstancia que está ocurriendo en nuestra vida hoy es la escuela de capacitación que Dios está haciendo con cada uno de nosotros para cosas mayores. ¿Cuáles son las respuestas que estamos teniendo ante esta escuela del Señor? ¿Estamos siendo esforzados? ¿Estamos siendo valientes? ¿Estamos levantando alabanzas de adoración al Señor por lo que Dios quiere hacer? Un ejemplo gráfico de esto, mis hermanos, es la vida del rey David, antes de ser rey. David, antes de ser rey, fue un humilde pastor de ovejas. Y también fue un humilde servidor del rey Saúl. Sus batallas contra leones y los osos lo prepararon para su enfrentamiento con Goliat. Porque antes de ir a combatir a Goliat, le dice al rey Saúl, porque el rey Saúl lo menospreciaba. Como tú, muchacho, le trató de poner la armadura y no, yo no, con esto no puedo. No puedo, le dijo, no son con armas físicas para combatir a Goliat. Es una metáfora de nuestro enemigo. ¿Cuál es la argumentación que tiene David para justificar su osadía de que le dejaran pelear contra Goliat? David le decía al rey: cuando tu siervo estaba en el campo pastoreando las ovejas, si venía un oso, tu siervo lo mataba. Si venía un león, también. Y se lo arrancaba de las fauces. Ahí estaba este pastor, en el campo, nadie lo veía, pero tenía gloriosas experiencias con el Señor. Hacia allá, mis amados hermanos, es que Dios quiere llevarnos. Cada circunstancia que nos ocurre en el día de hoy son oportunidades para que usted y yo podamos tener esas experiencias de gloria. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengamos algo que contar a nuestros hijos, a nuestra generación. Así que, mis amados, estamos siendo preparados para la misión, al igual que Josué, al igual que David. No debemos menospreciar, mis amados, los pequeños comienzos o las pequeñas o aparentemente insignificantes tareas que Dios nos está asignando, porque son la escuela de Dios. Algo que yo compartía con los alumnos el día viernes en la clase de teología pastoral es que, hermanos, se ha enfatizado tanto el exitismo en la mentalidad de las iglesias cristianas, hermano, que nadie quiere ser servidor. Además,
todas las profecías es que tú vas a ser un campeón, tú vas a conquistar reino, y nadie quiere servir. Me refiero, nadie quiere ponerse bajo otro para servir, porque todos quieren ser cabeza. No, es que la Biblia dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Sí, pero eso es una metáfora de que la iglesia siempre va a ir en avanzada por sobre las tinieblas. ¿Se imagina que todos los que estuviéramos en la iglesia fuéramos líderes? O que todos fuéramos pastores. No hay sentido de cuerpo. Así que, mis amados hermanos, si nos toca servir, si nos toca servirnos inclusive entre nosotros, no lo veamos, hermano, como algo negativo. No, es que yo no estoy aquí para servir a nadie. Ni a mi mamá le serví una taza de té, menos voy a servir aquí en la iglesia. No, hay gente así, mi hermano. Inclusive algunos que no, que aquí se están aprovechando de nosotros. ¿Por qué no lo hacen ellos? Sí, pero es que es la forma en que usted crece. No, es que los pastores y no hacen nada. No, es que ya nosotros partimos haciendo de todo. Tenemos años de experiencia. Pasamos por todas las cosas. No es tema el que no queramos o no hagamos las cosas domésticas. No, es que ya nosotros venimos de allá y ¿qué tenemos que hacer? Es formarles, es enseñar el servicio. Que cuando usted sirve a su hermano está sirviendo al Señor. Amén. Entonces no menospreciemos las oportunidades, mis amados. Así como Josué estaba siendo preparado para la misión, así usted y yo estamos siendo preparados para la gran misión de servir al Señor. Debemos ser fieles en lo poco, sabiendo que Dios nos está formando para lo mucho. Y eso no significa que todos vamos a ser misioneros, líderes, pastores exitosos, apóstoles, profetas, querubines y serafines. No, porque el éxito no radica en eso, en la fama. El éxito mayor delante del Señor es ser fiel y que el Padre un día nos diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mayor éxito que podemos, hermanos, aspirar los que servimos al Señor. Es que un día el Señor nos diga, nos dé la bienvenida al reino de los cielos. Así como maravillosamente aparece el relato del libro de los Hechos en el capítulo 7, cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo apedreado. Dice que en un momento abrió los ojos y vio al Señor. ¿Y sabe que lo vio? No lo vio sentado, lo vio puesto en pie. Es significativo que el Señor se pusiera de pie para recibir al siervo Esteban, el mártir. Una gran bienvenida. La segunda lección que aprendemos de la vida de Josué es que él siempre, mis hermanos, valoró las promesas de Dios. Todo lo que Dios le prometió para Josué no fue, sí, pero si ya me han dicho esas cosas, no, si es una palabra más, qué lindo. No. Cada palabra que recibió Josué, él valoró la promesa del Señor. Josué demostró, hermano, un valor inquebrantable, pero este no provenía de su propia fuerza, sino de lo que Dios había dicho. Él confió en las promesas de Dios. Todo el ministerio que desarrolló Josué como general del ejército, cuando estaba Moisés, y luego como líder encargado de llevar a los israelitas a tomar posesión de la tierra prometida, todo aquello que hizo, lo hizo confiando en lo que Dios le había prometido. Yo no sé cuántas promesas usted y yo hemos recibido del Señor. Y que a lo mejor algunas no las hemos visto todavía, pero las veremos. Las veremos si confiamos, si creemos. Porque la Biblia dice que debemos creer.
Si pedís cualquier cosa, dice al Padre, creed que lo recibiréis. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, será hecho. Porque todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Entonces, la segunda lección es ver a Josué, hermano, que su vida fue una vida que valoró las promesas de Dios. El valor basado en la promesa de Dios. Antes de cruzar el río Jordán, Dios le aseguró lo que decía el versículo 9 del capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta fue una promesa. Esta promesa fue un ancla para Josué. Porque recuerde que la tierra prometida estaba habitada por pueblos enemigos, que había que conquistarla. Yo siempre uso el mismo ejemplo. En aquella época cuando íbamos a los paseos, generalmente en las iglesias íbamos a un campito, al cerro. ¿Se acuerda que antiguamente se iba? Bueno, están aquí los coligües aquí en Nogales, en el polígono, pero después había otro, los membrillos, ¿no? Los coligües, el polígono, la Quebrada el Cura. ¿Y qué es lo que hacía uno cuando llegaba allí? Todos bajando rápido y las esposas mandando a los esposos, ¿cierto? Anda ya al arbolito de allá, anda a ganarte allá. Allá hay sombrita. Y todos buscando el lugar como para hacer un picnic. Hermano, la tierra prometida había que conquistarla. Habían enemigos. Había que pelear. Había que expulsar a los enemigos. Recuerde que Israel, las únicas armas que sabían usar cuando eran esclavos en Egipto era, por así decirlo, si fuera en este tiempo, el chuzo y la pala. Y la picota, nada más. No eran guerreros. Por lo tanto, el desafío que ellos tenían era un gran desafío. Por eso que la palabra del Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces. Porque vas a cruzar el río Jordán y allí hay que conquistarlo. ¿Cuál fue la primera batalla que tuvo Josué que liderar? Mi esposa lo compartió en el ministerio femenino. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Las murallas de Jericó. Ah, ahora sí, ni se acuerdan, hermana. ¿Lo está escuchando la pastora aquí? Las murallas de Jericó. Pero como Josué tenía esta promesa, a Josué no le importó. Es como cuando el pastor Claudio años atrás predicaba de cuando Dios cumple sus promesas, de los inmortales. Y cuando hablaba de Simeón, el que el Señor le había profetizado que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 o 3, si mal no recuerdo, aparece allí, en el capítulo 1 me parece que, aparece que cuando José y María fueron y llevaron a Jesús al templo, allí estaba Simeón. Ya era viejo, un anciano. Y ahí glorifica a Dios y profetiza sobre la vida de Jesús, el pequeño bebé. Y Claudio, para reforzar el concepto de que Simeón toda su vida vivió confiando en esa promesa. Y dice que Simeón se pasaba los semáforos en rojo, ya cruzaba, tomaba agua de un charco, porque sabía que no se iba a morir, porque Dios le había dado una promesa. De manera jocosa, como él lo decía. Bueno, de eso se trata. Josué, mis hermanos, recibió promesas del Señor y él, hermano, se abrazó a las promesas del Señor. No se soltó como Jacob cuando luchó con el ángel. No te dejaré hasta que no me bendigas. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros, mis amados hermanos. Y no que vivamos cabizbajos. No, si ya Dios no me ama, Dios no se acuerda de mí, porque los otros y yo no. No, mi hermano. Aférrese a la promesa del Señor. Experimente el poder de Dios aún en medio de la dificultad. El apóstol Pablo, enfrentando persecución y peligros, de ser perseguidor a perseguido, no se desanimó. Su coraje se basaba en la seguridad
como él lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no se desmotivó. Hay promesas de Dios, mis amados hermanos, que todavía están por experimentarla. Y dígale: Señor, yo quiero vivir esas promesas. Señor, yo quiero que tú cumplas mis promesas, tus promesas. Y yo quiero caminar en pos de esas promesas. No quiero que el enemigo tape mi boca. No quiero que el enemigo calle mis labios. Te alabaré, te glorificaré, te daré gracia. Y recuerde, cada vez que tengamos oportunidad, cuando el Señor nos diga: ¿qué quieres que te haga? Dígale: Señor, quiero esto. Lo peor que podemos hacer es cerrar nuestros labios, porque nuestro corazón se llenará de amargura. El verdadero valor cristiano no es una actitud arrogante. No se trata de ser arrogantes en la vida, sino de una confianza con convicción firme de que Dios está con nosotros en medio de las dificultades. Y estará con nosotros todos los días hasta el cumplimiento de sus benditas promesas. Así que, mis amados, cuando el miedo toque nuestra puerta, debemos responder con las promesas del Señor, que son más grandes que cualquier gigante que enfrentemos. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Alves nos contaba en uno de los almuerzos en casa. Mi esposa le preguntó acerca de experiencias con lo sobrenatural, con las tinieblas. Y tiene mucha experiencia, hermano. Y me parece que contó aquí también. No recuerdo. Su hija pequeña también tenía como, no sé, 5 años, 4 años. Y de pronto se despertó y fue donde los papás, que había un bulto allí en la casa. Eran las tinieblas. Y él va para allá y se pone a orar. Y él, usando la autoridad y la palabra del Señor, él le decía, y él nos decía qué es lo que debemos decirle al diablo. Aquí no, Satanás. En mi casa no te quiero aquí. Mi casa, el único dueño es el Señor Jesucristo. Así que sal fuera de mi casa. ¿Sabe que la niñita, la pequeña Elena, después porque estaba asustada, después de ese amedrentamiento que a veces hace el enemigo, durmió, se fue a su cama a dormir tranquilamente. Recuerdo que la Fernanda también ha tenido varios episodios de ese tipo. Un día me preguntó: papá, ¿tú andabas en la noche como las...? No, yo estaba durmiendo como una piedra. ¿No? Y le han ido a golpear la casa. Y claro, nosotros decimos, bueno, es el enemigo tratando de amedrentar, pero tenemos autoridad en nuestra boca. Tenemos autoridad. Tenemos que hablarle al enemigo en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda. Esta casa le pertenece al Señor. No te quiero aquí. Así que cuando el miedo toque nuestra puerta, debemos responder con las promesas del Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Así debemos responder si somos amedrentados por las tinieblas. Las promesas de Dios son más grandes que cualquier gigante que enfrentemos. Amén. Tercera lección que aprendemos. La obediencia es la clave para la victoria. Es lo que nos enseña Josué. La obediencia es la clave para la victoria. Vamos a Josué capítulo 1. Leímos el versículo 9 de texto base, pero vamos a ver algunos versículos importantes. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire qué tremenda promesa del Señor. Y si usted quiere, en esta mañana puede apropiarse de esa promesa, porque también es para nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, ¿qué debía hacer? Esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí viene la clave de la tercera lección que aprendemos de la vida de Josué. La obediencia como clave para la victoria. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Nótese que aquí hay, esta promesa es con una condicionante. Si somos esforzados y valientes y no tenemos temor y obedecemos la palabra de Dios, entonces dice, seremos prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca, verso 8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, ahí está, obediencia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Conclusión. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más dice el Dios? Y todo te saldrá bien. Preguntémonos entonces, si las cosas no nos están saliendo tan bien, ¿qué pasa? ¿Es porque Dios lo permite o es porque estamos sembrando mal? Si nuestro corazón está lleno de angustia, de amargura, de ansiedad, de duda, pues tal vez tenemos que seguir el ejemplo de obediencia. Porque la obediencia es la clave para la victoria. La vida de Josué, amados, es un testimonio de que la obediencia es el camino a la victoria. Por eso pasó de ser servidor a conquistador. La conquista de Jericó es el ejemplo más claro. Dios le dio instrucciones que humanamente no tenían sentido. La conquista de Jericó precisamente es un ejemplo tremendo de lo que significa, hermano, lo que estamos hablando. Dios le dice a Josué: rodea la ciudad de Jericó. Fíjese que las murallas, hermanos, eran tan anchas. No era el muro de ladrillo, de bloque que nosotros conocemos. ¿Sabe que la ciudad amurallada de Jericó era tan espectacular que cabían 4 carruajes a lo ancho? O sea, podríamos decir que era como una carretera de doble pista. 4 carruajes. Más o menos aquí, esto tiene 12 metros, 6 metros será. APP. 4 carruajes. O sea, desde el punto de vista humano, imposible. Imposible, no hay vuelta. Pero Dios le da instrucciones a Josué. ¿Qué es lo que hace Josué? No, Señor, está bromeando, Señor, como sí, tremendo. Muro. Y tú nos pides que demos vuelta. Y en silencio. Una vuelta diaria por 6 días. Y el último día, ¿qué debían hacer? Ahora da 7 vueltas. 7 vueltas. Y una vez que den las 7 vueltas, van a gritar todos. ¡Ah! Y las murallas se vinieron abajo. Las murallas se vinieron abajo. La obediencia es la clave para la victoria, mis amados. Josué obedeció al pie de la letra. Los muros cayeron por la gracia y el poder de Dios.
Si quieren ahí pongan el texto del capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro, ¿qué sucedió? Se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bendito sea el Señor. Fíjese la importancia de verbalizar, mis hermanos. No estemos callados delante del Señor. No digo que vamos a gritar desaforadamente aquí, vamos a imitar literalmente. No, mis hermanos, no somos llamados así. Vamos a dar 7 vueltas. Me acuerdo que en una de las, muchos años atrás, en esa marcha para Jesús que hicimos aquí hacíamos todos los años en La Calera cuando estábamos en la unidad pastoral, que la liderábamos con el pastor Cristian Varas de la iglesia metodista, que después falleció trágicamente el pastor, muy joven. Y nos faltaba el hermanito que estábamos allí, después de caminar harto de ahí, nos dábamos toda la vuelta por el centro. El Señor dice que demos 7 vueltas a en la plaza de Ripley. Y ahí estábamos todos. Hermano, no se trata de eso. No se trata de imitar. No se trata de decir, no, que el Señor le escupió en la tierra, hizo barro y se lo vamos a andar poniendo en los ojos a la gente. No se trata de eso. Se trata de imitar la obediencia en nuestro contexto. Yo no sé en qué área hoy día estamos peleando la batalla. ¿Es la economía? Entonces, en la economía demos 6 vueltas o 7 vueltas. Es decir, confiemos, obedezcamos, sigamos adorando al Señor, sigamos glorificando su nombre, sigamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Y no en los hombres, y no en el gobierno, y no en las personas, sino en el Señor, que es nuestro proveedor. Estamos enfermos y la enfermedad son como muros de Jericó. Bueno, entonces, mis hermanos, dejémonos de quejas. Yo sé que es difícil, hermano. Usted sabe que nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, dificultad. Ya he contado tantas veces los testimonios de cuando Anita María estaba pequeña, recién nacida, cuando la Fernanda se enfermó, cuando mi esposa estuvo. Hermano, aparte de los achaques que yo tengo, que yo no ando por la vida comentando. Pero si hay algo, hermano, que nos proponemos cada día es glorificar al Señor. Glorificar al Señor. Porque hay poder en la boca, en lo que decimos. Debemos siempre procurar ser obedientes y llevar honor y gloria al Señor. La obediencia de Josué no solo trajo la victoria militar, sino que también demostró al pueblo el poder de Dios. Así es con nuestra vida. Cuando obedecemos la palabra de Dios, no solamente, hermanos amados, recibimos victoria en lo que estamos pidiendo, sino que además nos convertimos en un testimonio de la fidelidad de Dios. Como la pequeña Olivia, por la cual estuvimos orando en el culto del jueves cuando estuvo el pastor Alves. Y al finalizar él proclamó una palabra de sanidad, de milagro, reprendió la muerte porque la pequeña se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Llevaba varios días, hermano, ahí conectada, inconsciente. Y después de recibir esa hermosa noticia el día lunes o el domingo, no recuerdo, 2 días después el pastor me dice, me manda el mensaje que le mandaron los papás. Ya estamos en casa con la Olivia. Tiene que guardar reposo en casa. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Verbalizar. Obedecer al Señor. Hay un testimonio. Otro ejemplo es la historia de Naamán, el general sirio, quien estaba con lepra y su siervo le dijo, oye, hay un profeta re bueno. Sí, ¿dónde? Allá, Fernando Meneses se llama. No, Eliseo. Sí, Eliseo. ¿Sabe que Eliseo ni siquiera lo recibió? Entre siervos se hablaron.
Y él era un general, pues, mi hermano. Un general sirio. Los siervos en aquella época ni siquiera podían mirarle a los ojos. A los reyes, a los generales, a la gente importante. Y Eliseo le mandó a través de sus siervos decirle: ya, dile que se sumerja en el río Jordán 7 veces. Y el mismo general sirio dijo: oye, pero el río Jordán es como... ¿Qué canal aquí hay un canal que sea? Es como el canal de la Peña. Pasan gallinas muertas, perros muertos, basura y cuánta cosa. Y ahí lo mandó Eliseo que vaya y se zambulla 7 veces en el canal. ¿Se llama Purutún? Hermano Luis Fernando. Que se zambulla 7 veces. Ahora está un poquito limpiecita el agua, pero... Y el general dice: no, pero ¿cómo si hay otros ríos más limpios que este? ¿Por qué no me mandó unos ríos más espectaculares, donde hay aguas termales? No, que se zambulla. Una vez. Y él no quería. Y el siervo le dijo: Señor, es el profeta Eliseo. Obedezca a la palabra del profeta, le dijo. Entonces se zambulla Naamán una vez, no pasó nada. Tenía lepra. 2 veces no pasó nada. 3, 4, 5, 6. A la 7ª dice la Biblia que quedó como un bebé. La piel rosadita. El milagro se produjo. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra. Yo no sé en cuántas veces vamos. No sé en cuántas veces vamos en nuestra prueba. ¿Cuántas veces llevamos zambulléndonos? 1 vez, 2, 3, 4, no sé cuántas. Pero llegará la 7ª vez, donde Dios hará el milagro. Es cosa de fe. Debemos cultivar entonces una vida de obediencia a la palabra de Dios, mis amados. Incluso cuando no entendamos absolutamente nada. La obediencia no es opción, es un mandato. Lo leímos en Josué 1. Es la evidencia de nuestra fe. Así que cuando obedecemos, estamos poniendo en evidencia nuestra fe. Cuando callamos y nuestro corazón se llena de angustia, de amargura, de desesperación, entonces estamos manifestando duda. Y lo que no proviene de fe es pecado. Cuando obedecemos sin entender, sin sentir aunque sea algo, entonces estamos manifestando fe delante del Señor. Porque la fe es el vehículo a través del cual experimentamos el poder y las promesas del Señor. Gloria a Dios. Última lección y terminamos. La última lección que vemos en Josué exacto. Amén, gloria al Señor. Amén. Anoche, como cuenta la Fer, para que se escuche aquí en los que están escuchando el sermón, Fernanda dice que anoche, hablando con la mamá, hablaban acerca de las vueltas de Jericó. Y a medida que los israelitas estaban dando vuelta, Dios no le iba hablando: eso es, ánimo, gloria a Dios, aleluya. No, gloria a mí, no. Dios no estaba haciendo eso. Estaba en silencio. 1, 2, 3 vueltas. A la 7ª, entonces obedecieron. Así ocurre muchas veces, hermano. A veces pensamos como que Dios no está, pero está allí el Señor presente. Todo esto le llevó a Josué a darnos el último ejemplo: la decisión de servir a Dios. La decisión de servir a Dios. Pasó de ser siervo a conquistador. Y el último ejemplo que vemos en la vida de Josué es que él tomó una decisión de servir a Dios.
Al final de su vida, Josué reunió al pueblo, Josué capítulo 24, versículo 15. Al final de sus días lo reunió en Siquem y les hizo una de las preguntas más importantes de la Biblia. Josué le dice al pueblo, reunió a los ancianos y a todos. Ya eran ancianos. Todos los que habían sido rescatados del desierto, porque sus padres habían muerto debido a la incredulidad que ellos tuvieron en Números capítulo 14 que leímos delante. A través de la incredulidad Dios le dijo a Moisés: toda esta generación de 20 años hacia arriba, como ellos dicen que iban a morir en el desierto, bueno, así va a ser, morirán en el desierto. Pero de 20 años hacia abajo, estos son los que van a entrar a la tierra prometida, incluyendo Josué y Caleb, que ya tenían más de 20 años, porque ellos demostraron fe. Y al final de sus días, en Josué capítulo 24, verso 15, Josué reúne a esos ancianos que eran los jóvenes que se salvaron y que entraron a la tierra prometida. Y Josué les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y esta frase culmina con esa famosa declaración: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió servir a Dios a pesar de las adversidades, a pesar de todos los desafíos que le tocó experimentar. Desde temprana edad Josué fue un servidor. Primero servir a Moisés, sirvió como general del ejército, peleando las batallas en favor del pueblo. Y posteriormente llevando a los israelitas a tomar posesión de la tierra. La vida de Josué fue una constante decisión de fidelidad. Y al final él desafía a todos los que estaban allí presentes, al pueblo, a hacer la misma elección. Y en esta mañana, mis amados, yo les digo a ustedes: ustedes escojan a quién van a servir. Pero yo les digo, pero yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Esa es una declaración, hermano, maravillosa. Una declaración que si la hacemos con todo el corazón y con toda nuestra fe, hará temblar las tinieblas. El legado de Josué no solo fue una tierra conquistada, sino una vida dedicada al servicio de Dios. Josué sirvió de ejemplo. Usted dirá: sí, pero ¿sabe qué, pastor? Yo soy tan débil, tan vulnerable. Estoy en una etapa tan difícil de mi vida que la verdad que es difícil. Estoy en un periodo de inseguridades, voces en mi cabeza que me dicen que no podré, que desista, que ya no hay alternativas para mí. Tal vez esas voces del enemigo resuenan ahora en su mente. Pero la voz de Dios disipa las tinieblas. Es que soy tan vulnerable, es que le he fallado al Señor, sí. Claro que sí, todos fallamos. Ejemplo tenemos al apóstol Pedro, que negó al Señor. 3 veces negó al Señor el apóstol. Y la tercera vez, cuando negó al Señor, dice que lloró amargamente. Sin embargo, en Juan capítulo 21 vemos allí en el Evangelio de Juan que este apóstol, el apóstol Pedro, después de negar a Jesús, fue restaurado por el Señor. Allí había vuelto a las redes cuando Jesús se le aparece después de la resurrección. Y ahí tiene un diálogo con Jesús cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? Sí, Señor, sí, yo te amo como un hermano en Cristo, amén, gloria a Dios. No, Pedro, ¿me amas? No, sí, Señor, sí, te amo. Y la tercera vez: ¿me amas más que a estos? Y ahí siempre ha habido un error de interpretación.
y hasta de comprensión de lectura, porque cuando Jesús le dice me aman más que a esto, no se refiere a los que estaban con los discípulos, se refiere a las redes. Me amas más que el sustento porque Pedro era pescador, no era un pescador humilde, tenía una flota, se cree que tenía una flota junto a su familia de barquitos, de botes de pesca. Y cuando Jesús le dice, me amas más que a esto, en definitiva le estaba diciendo, me amas más que tu propia vida. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes. Y Pedro fue restaurado por el Señor. Y en ese momento él tomó la decisión firme de seguir hasta el martirio, declarando su amor y compromiso al Señor. Así que, mis amados, cada día se nos presenta la oportunidad de escoger a quién servimos. Así que somos llamados a renovar nuestro compromiso con el Señor cada día, de manera consciente, de manera constante. Nuestro testimonio de servicio a Dios debe ser una luz para nuestra familia, para nuestra comunidad. Así que la vida de Josué, mis amados, nos enseña que el camino de la fe es un camino de preparación. Lo que tú estás viviendo es el proceso de preparación para todo lo grande que Dios quiere hacer con tu vida. Pero Dios demanda coraje, valor. Mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes. Demanda obediencia y también decisión. A veces, mis amados hermanos, el problema está en que tenemos el corazón dividido entre el mundo, entre lo que nos gusta del mundo y entre servir al Señor. Entonces Dios nos llama a ser valientes en medio de nuestras batallas, a obedecer su voz y a tomar una decisión firme de servirle. No podemos servir a Dios o seguirle de manera tibia. Así que hoy, al igual que Josué le habló al pueblo de Israel, el Espíritu Santo en esta mañana o en esta tarde ya te está haciendo una pregunta. ¿A quién servirás? Les invito a tomar una decisión, como Josué. Les invito a que se pongan en pie y, si quiere, acercarse al altar como una señal de decir, Señor, yo estoy dispuesto. Tomo mi decisión de ser un siervo, una sierva tuya. El altar está aquí dispuesto. Aquí está mi vida, Señor. El lugar donde Dios te espera para sellar un compromiso, siempre y cuando tú quieras tomar la decisión. Vas aquí a decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. En este día, Señor, junto a la iglesia que ha pasado aquí adelante, nos presentamos delante de ti, Señor. La vida de Josué es un gran ejemplo para nosotros. Un tremendo ejemplo de preparación, es decir, todas las circunstancias que experimentó Josué desde su juventud en adelante fueron los métodos por los cuales tú le preparaste para pasar de servidor, de siervo, a un gran conquistador. Señor, aumenta nuestra fe o eleva nuestra fe en un nivel mucho más alto. Así como lo señala, Señor amado, la palabra. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. El águila no anda volando a ras de piso ni en los gallineros con las gallinas. El águila hace su nidada en las montañas. Enfrenta la inclemencia del tiempo, del frío, de la nieve, de la lluvia, y allí está, Señor. Tiene otra perspectiva del mundo. Así, Señor, nosotros. Eleva nuestra fe como las águilas allá arriba, Señor, para que tengamos una perspectiva correcta de
todas las circunstancias que estamos viviendo, aún, Señor, si a causa de nuestras desobediencias estamos viviendo tiempos duros y difíciles, al igual que el apóstol Pedro, Señor, venimos a ti arrepentidos. Restáuranos, Señor. Perdónanos. Limpia nuestros corazones. Y permítenos, Señor, en esta hora, ser de aquellos que te obedecen. Ser de aquellos que te aman. Y sobre todo, Señor, lo que nos enseña Josué, ser siervos decisivos. Hoy decidimos avanzar, Señor. Hoy decidimos seguir peleando la batalla. Hoy, Señor, decidimos, Señor, creer a tu palabra y caminar en pos de ella. En el nombre de Jesús. Aunque las circunstancias digan lo contrario, aún aunque las voces del enemigo nos susurren lo contrario, aún aunque nuestras propias voces en la cabeza nos digan lo contrario, hoy por medio de la fe, Señor, nos apropiamos de tu palabra y proclamamos tu victoria sobre nuestras vidas. Aquella victoria que ganaste en la cruz del Calvario por nosotros. Trae, Señor amado, vida nueva. Trae restauración. Trae fe, Señor amado, al corazón de cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Trae vigor a nuestra fe. Trae fortaleza a nuestra fe. Trae fortaleza ahora física en los enfermos. Restauración en los enfermos. En el nombre de Jesús. Cualquiera sea el origen de la enfermedad, Señor, para ti no hay nada imposible. Ahora, Señor, proclamamos palabra de sanidad conforme a lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos. Fortalece las ligaduras, los ligamentos, Señor, de mis hermanos, los músculos, las terminaciones nerviosas, los problemas lumbares, Señor amado, los problemas de artrosis, de artritis. En el nombre de Jesús, las alergias, todo aquello, Señor, que ha traído, Señor, un desvelo por las noches, las dolencias, las enfermedades. Ahora, Señor, por tu palabra sean, Señor, sanadas en el nombre de Jesús. Porque por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahora glorifique al Señor. Ahora verbalice. Ahora dígale a Dios: Señor, sáname. Dígale: Señor, haz un milagro. El Señor nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? Dígale al Señor: Señor, esta es mi carga, esta es mi angustia. Hazlo, Señor, hazlo por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya.